Paz a todos mis hermanas, mis hermanos en Cristo Jesús. Saludos a todos los que les gusta la prédica. Estamos poniendo título para que ustedes puedan buscar con título y así también poder entrar donde están predicando. El título es muy importante. Mis hermanos, saludos a todos de diferentes lugares, países. Hace poco me escribió una hermana de Bolivia, saludos. Una hermana de Ecuador, una hermana de Brasil, que siempre me escribe que está bien, que se interesa, que muy bonito. Todo lo que estoy explicando, me estoy basando en este hermoso libro, llamado la Santa Biblia. Vamos a hablar un tema que lleva por título ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Primeramente vamos a estudiar este estudio como está escrito en Isaías 28:13, la palabra de Jehová. Ahí no dice la palabra de un profeta. Ahí dice la palabra de Jehová. No dice la palabra de un ángel. No dice la palabra de un profeta. No dice la palabra de Jesucristo, porque Cristo también dijo: las palabras que yo hablo no son mías. Las palabras que yo hablo son de mi Padre. Ahora dice la palabra de Jehová. Será mandato sobre mandato, reglón sobre reglón, línea sobre línea. Un poquito aquí, otro poquito por allá. Un poquito en un profeta, otro poquito en otro profeta. Así lo ha hecho Dios. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo el libro de San Juan 5:39, escrunía. O sea, busca, escrunía. Indaga. Jesús está diciendo que estudies, que busques, que indagues las escrituras. Las escrituras. No dice escrituras, sino sería de un solo profeta. Dice escrituras. Escudriñad las escrituras, que a vosotros os parece tener vida eterna. Ellas hablan de mí. Mira, Jesús se está enseñando escrunía. Si alguien te dice no debe de estudiar, ¿para qué vas a estudiar? ¿Por qué escrunías? No, uno tiene que indagar si yo estoy predicando bien o mal. Yo no me voy a dejar llevar por el cuento chino. Ustedes tienen que ver, vamos a ver, yo me llamo Víctor. El hermano Víctor está hablando conforme a la escritura o se está haciendo su propio estudio. Uno tiene que hablar conforme lo que es el mandato de Jehová. Ahí dice en Isaías 28:13, el mandato de Jehová. Jesús habla en San Juan 12:49-50, las palabras no son mías, las palabras de mi Padre, y el Padre es Jehová. Y ahí Jesús dice, escudriñad las escrituras. O sea, busca, lee. Y todas las escrituras de los profetas hablan de mí, clarito. No hablan de terceros. Directo está diciendo, todo lo que escribieron los profetas testifican de mí. Y yo he venido, que Él vino, a cumplir todo lo que está escrito. Eso está escrito. En el libro, bueno, voy a regalar este texto hermoso que habla Jesús, libro de San Lucas 24,
versículo 44. Acá dice Jesús: estas palabras os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpla todas las cosas que están escritas de mí en el libro de Moisés, en los salmos, en los profetas. Que se cumpla todo lo que ellos han escrito de mí. No dice de tercero o de un profeta que va a venir. Él vino a cumplir. Incluso en la cruz, cuando él estaba crucificado, 3 horas, porque él estuvo 3 horas en la cruz, se volvió de nieblas, y viendo ya que lo que se había escrito se había cumplido, dijo: tengo sed. Qué hermoso. Y aún sigue cumpliéndose, porque ahí le dieron vinagre, y el vinagre estaba escrito que le iban a dar así. Que resucitó, estaba escrito que tenía que resucitar. Que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, estaba escrito. Bueno, vamos a dar el estudio. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿En qué tiempo vino el Hijo del Hombre? ¿Y quién fue el único que predicó del Hijo del Hombre? Increíble. Ningún apóstol predicó y dijo: el Hijo del Hombre es tal persona. No dijo así. Ningún apóstol. Si tú agarras el libro de Hechos hasta el libro de Apocalipsis, ya no se vuelve a hablar del Hijo del Hombre. Solamente el único que lo habla es Esteban, en una visión, que lo ve al Hijo del Hombre, o sea, un hombre de carne y hueso, sentado a la diestra de Dios. Eso está en Hechos 7, 55, 56. Y ese hombre que vio sentado a la diestra de Dios, dijo: veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Lo ve con los ojos y después en palabra dice: el Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios. Eso lo habla Esteban. O sea que ha habido un hombre, porque ha tenido que estar en la tierra. Ha nacido, subió y se sentó a la diestra de Dios. Y Esteban lo vio. Y dijo: Señor Jesús, no imputas este pecado. Toma en tu mano mi espíritu. Y dicho hecho, durmió, inspiró. Bueno, de ahí, de esa visión ya no se habla. Pero él dijo, y a Jesús, y dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Bendito sea, Señor altísimo, poderoso Dios, ilumíname. Sin ti nada soy. Ilumíname, Señor. Vamos a comenzar con el primer libro de San Lucas 9, 56, 58. Yo sé que hay más textos bíblicos. Estaba buscando un texto bíblico bien clave, pero no lo encuentro. Lucas capítulo 9, bendito sea Dios, ahorita lo tenía. Capítulo 9, versículo 56 y 58. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué hermoso. Qué hermoso. 58. Y les dijo Jesús: las zorras tienen cueva, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene presente, dice, no tendrá, no dice, sino sería el futuro, o no tuvo, sería el pasado. Vamos a utilizar tres palabras: presente, pasado, futuro y profético, porque es así.
historia, porque también es una historia. Jesús dijo, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene, le está hablando a ellos, dónde recostar su cabeza. No dice no tendrá. Está Jesús hablando, no tiene. Porque el Hijo del Hombre no ha venido. ¿Qué tiempo está hablando? No ha venido. Oye, yo no he venido, o yo no estoy aquí. La palabra venir, estar, son el mismo sinónimo. Hay que buscar el sinónimo de las palabras que nos ayuda un montón. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvar las almas. Para salvar. Sigamos. Cuando dice el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, en verdad, él no tenía hogar. Su hogar abandonó. Jesús abandonó su hogar. ¿Sabían ustedes eso? Y Jesús, para dedicarse al Padre, dejó a su familia, dejó a sus hermanos, porque él tuvo hermanos. Él tuvo hermanos porque nacieron de la misma madre. Él tuvo, como se dice, hermanos, medio hermano, digamos así. Pero él nació como hombre de una mujer. Y de esa mujer todo lo que sale son mis hermanos. Humanamente. Y sus hermanos no creían en Jesús. Increíble, ¿eh? Uno creo que fue discípulo de Jesús. Y los restos no creían. Incluso Jesús, cuando vino María, hay una parte de la escritura que no quisiera entrar, pero voy a entrar para hacer entender, porque van a decir el hermano mentiroso. Vino María con sus hermanos, y uno le dice, Jesús estaba predicando, le dice, maestro, ha venido tu madre y tus hermanos. Y Jesús mira a su discípulo y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que sus hermanos no hacían la voluntad de Dios. A rechazar a Jesús, dijo Jesús, todo aquel que me rechaza, rechaza a mi Padre. Entonces, como los hermanos rechazaban a Jesús, Jesús utiliza esta palabra, y acá es una palabra bien fuerte. Mis hermanos, como decir ellos, pasa nada. Y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos. O sea, si nosotros hacemos la voluntad de Jesús, somos hermanos de Jesús. Tremendo. Él lo habló. Y Jesús se dedicó a vivir caminando por las aldeas de Israel. De aldea a aldea, dormía en la calle, dormía donde le llegaba la noche. Sus discípulos también abandonaron. Por ejemplo, tenemos a Pedro que abandonó a su mujer. Él tenía su suegra. Y hubo Jesús cuando está haciendo una prédica y dice, nadie ha dejado a su padre, a su madre, por mí y por el evangelio. Y uno le dice, Señor, yo he dejado a mi madre y mi padre. Por cuanto has hecho esto, recibirás 100 veces tanto y aún la vida eterna. Tremendo, eso lo habló Jesús. Tremendo. Jesús paraba de casa en casa, de lugar en lugar. Andaba por las calles, él no utilizaba un púlpito, por si acaso, él sanaba en la calle. En la casa donde les invitaban, traían los enfermos, él sanaba. Incluso él hacía milagros hasta por el cementerio. Hubo un endemoniado, lo reprendió. Bueno, voy a seguir con el tema. Él no tenía, estamos con el tema, ¿no? Dónde recostar su cabeza y no tenía con quién confiar, porque sus discípulos
creían en él, dudaban de él. Viendo los milagros, las señales, los prodigios, ellos dudaban. El único que se le reveló quién era el Cristo fue a Pedro. Y Jesús le hace la pregunta, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Muy bien, Pedro le dice. Esto lo que tú me dices que soy el Cristo no es por un dicho o porque yo te dije, porque él era carne y sangre, sino ha sido revelado por mi Padre, por el Espíritu. Eso dice en San Mateo 16:16. Jesús no tenía una casa de 3 pisos, o él vino para que le sirvan, o le vino para que tenga guardaespaldas, para que sea un patrón, un mandón, un mandamás. Eso no vino Jesús. Jesús vino a servir y a dar su vida por muchos. Y él no tenía dónde vivir, no tenía con quién confiarse, porque aún él conocía a sus discípulos. Y en medio de sus discípulos había uno que él había escogido que lo iba a entregar. Y sus discípulos no sabían. No sabían. Pero sí Jesús sabía. Y hay muchas cosas para hablar de esto. Este es para hablar horas sobre horas. Libro de San Mateo 8:20. Libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 20. Jesús les dijo, nuevamente está hablando Lucas, ahora lo está recalcando Mateo. Las zorras tienen caverna, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. Abandonó, pues Jesús cumplió, él mismo dijo, el que deja padre, madre, casa, mujer, hijos, hijas, hermanos, heredades, por causa de mí, del evangelio, él dejó todo. Dejó todo. Incluso su madre María, a Jesús, su madre no lo comprendía a Jesús. Jesús dejó todo para llegar a la cruz. Su misión, él vino a salvar, Dios lo mandó a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Y andar a las 12 tribus de Israel, para eso él vino. Pero ya estaba dentro de la profecía que el pueblo de Israel no lo iba a recibir. Ya estaba escrito, eso no fue una casualidad tampoco. Que los gentiles lo iban a recibir a él. Ya estaba profetizado. Muy bien, hermanos. Por si acaso el Hijo del Hombre no tiene dónde, no tiene cueva, o sea, no tiene casa. Pero hoy en día hay muchos farsantes que se han hecho pasar por el Hijo del Hombre. Casa de 3 pisos, 4, 5 pisos, carro último modelo, 4x4, con buenos ternos, buena casaca, buen reloj, sirvientes, guardaespaldas. El Hijo del Hombre no tenía guardaespaldas. Él no necesitaba guardaespaldas porque Jesús sabía quién quería matarlo. Él ya sabía. De lejos, no, pum, pum, va, directo con el Padre. Hijo, vete para tal sitio, te quieren matar. Sí, va. Un hombre que no tiene el Espíritu no sabe nada, pues. Tiene que andar con guardaespaldas porque los guardaespaldas dieran su vida por él. Tiene que haber balacera de balas, porque no sabe nada. Hoy en día sí, él no sabe, el hombre Jesús sabía todo, quién le quería matar, quién lo quería tentar, quién lo odiaba. Dice que él no tenía necesidad que nadie les predique, nadie le hable de una persona porque él lo conocía toditita su vida. Por ejemplo, la samaritana le dijo todo, sabía todo.
porque tenía un espíritu de escudriñar y de saber todo, aún los pensamientos y los intentos del corazón del hombre. Y a mí no me venga con los falsos anticristos que con guardaespaldas. Por ejemplo, si yo soy un ungido, yo no necesito guardaespaldas. El que está arriba es mi guardaespaldas. Hijo, te van a buscar, salte de acá y vete para tal sitio. Señor, ¿acaso guardaespaldas? Si yo agarro la historia de Eliseo, abarco mucho, pero voy a seguir con el tema. Mucho para explicar. San Mateo 11, 18, 19. San Mateo 11, 18 y 19. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen, demonios tiene. 19. Vino el Hijo del Hombre. Un ratito, bendito sea Dios. Vino, no dice vendrá. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, un hombre comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría justificada por sus hijos. Amigos de publicanos. Eso está hablando, en el tiempo antiguo habían publicanos. Se hablaba publicanos, se le hablaba a unas personas que eran guardadores de impuestos. Bueno, ahora se dice otro nombre, prestamistas. Entonces esto está hablando en el tiempo pasado. Mira, ha venido un hombre, vino el Hijo del Hombre, comelón, bebedor de vino, amigo de publicanos, pecadores, rameras, prostitutas, porque Jesús era amigo de ellos. Y bebedor de vino. No que Jesús tomaba vino, esos vinos que se compran, sino cuando en la fiesta de Canaán, Jesús oró el agua se transformó en vino. Solamente esto lo sabían los discípulos. Y la demás gente pensaba que era un vino preparado con algo. Solamente eso lo sabían los discípulos. Y Jesús también tomó ese vino. Y como lo vieron a Jesús tomar, mire, un hombre borracho. ¿Qué un borracho va a ser hijo de Dios? Si la Biblia en Proverbios, varios textos bíblicos dice que la cerveza es alborotador, el vino es escandecedor. Cualquiera que por ello errare no será sabio, dice. Y hay una parte de la Escritura en Salmo 75, 8, dice que el vino es dado a los impíos. Impío significa gente que se rebela contra Dios. Beban y chupan todos los impíos de la tierra. Y en Proverbio 21 que la cerveza, el vino, destruye el conocimiento del hombre. Y acá dice, vino el Hijo, vino. No dice vendrá, vino el Hijo del Hombre. Esa palabra, vino, está hablando del presente, 2000 años atrás. Si dijera, vendrá el Hijo del Hombre, que será un bebedor de vino, amigo de publicanos. Ahora no existe publicanos, y peor en el Perú. Libro de San Lucas 7. Ahora vamos a San Lucas 7, 33 al 35. Porque vino Juan el Bautista, de nuevo, que ni come pan ni bebe vino, y decís, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, a ellos le está diciendo, y tú dices, vino el Hijo del Hombre, y dices, estás hablando, estás diciendo. Y decís, vino Juan, y vino el Hijo del Hombre, y decís. Bendito sea el Señor. He aquí un hombre comilón. He aquí un hombre, dice un hombre porque era hombre.
bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría justificada por sus hijos. Bendito sea Dios. Somos hijos espirituales. Somos hijos. Bendito sea Dios. Se lo dijo directo en su cara. Vino Juan, que ni come ni bebe, no nada, porque no lo vieron a él nada hacer tomar vino. Ese vino que de la fiesta de Canaán fue un vino de agua nada más, pero ellos pensaban que era de trago. Vino el Hijo del Hombre, un hombre, a ustedes, y ahora ustedes dicen, mira, un hombre comelón. A la gente le estaba diciendo así. Miren, un hombre comelón, lo estaban difamando, toma, bebe, come, encima se junta con pecadoras, se junta con los publicanos, con los recaudadores de impuestos. Y Jesús le está hablando eso. San Mateo 10:23. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, o sea, le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes le persiguen esta ciudad, huí a la otra. O sea, ustedes van a ser perseguidos. Y si le persiguen esta ciudad, huyan, escápanse a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Hoy en día, en la actualidad, hermanos, amigos, las ciudades de Israel ya no existen. Ya no existen. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre caminará todas las ciudades de Israel. Y esas ciudades de Israel es la ciudad de Jacob. Por ejemplo, en Perú no hay ciudades de Israel, por si acaso, ni en Bolivia, ni en Chile. ¿Ya? Las ciudades que vivió Israel era donde Jesús había sido creado, la ciudad de Nazaret, Capernaum, el lugar de Canaán. Esas fue las ciudades de Israel, de Jacob, por si acaso. Y Jesús, como Hijo del Hombre, caminó todas esas ciudades de Israel y le dijo a sus discípulos, si ustedes son correteados en una ciudad, váyanse, huyan a la otra. Porque el Hijo del Hombre caminará, andará todas las ciudades de Israel. Eso fue la obra de Jesucristo. Que Él vino a hablar a las 12 tribus de Israel que habitaban allá en el oriente. Amigo, no haga bulla. Que habitaban allá en el oriente. Por si acaso. Y hoy en día, las ciudades de Israel no existen. No existen. Si hablamos de la primera guerra, de la segunda guerra, pero esto no existió del tiempo de Tito. En el tiempo de Tito se encarcelaron en la Jerusalén, porque los soldados romanos vinieron y ellos estaban en Jerusalén, y en Jerusalén se habían metido todos los israelitas, por si acaso las 12 tribus se metieron ahí todos. Y Jesús había profetizado y dijo, cuando veas a Jerusalén rodeada por el ejército, no le dijo ejército romano, dijo ejército, huyan a Judea. Ahora Judea no está pues en la selva. Sáquenme un texto bíblico que Judea está en Perú. Saquen un texto bíblico, cállenme la boca. Yo les hablo bajo la inspiración del Espíritu. Lucas 24:15. Ahí dice bien claro, Jesús está profetizando. Cuando Jerusalén sea rodeada, huyan a los montes. Y según la historia, Jerusalén fue rodeado por el año 300, por ahí, después de la muerte de Cristo, porque hubo matanza a los apóstoles horriblemente. Muchos murieron. Pedro murió de cabeza, crucificado.
Saulo de Tarso murió, le sacaron la cabeza, decapitado. Otros murieron apedreados. Juan, que dicen teólogo, Juan murió en la isla de Pasmos. Y ahí es donde él envía las 7 cartas. Pero el pueblo de Israel, después de la muerte de los apóstoles, e incluso los gobernantes en aquellos tiempos, atrapaban a todos los que predicaban el nombre de Jesús, por si acaso. Todos los que predicaban el nombre de Jesús le decían cristianos. En Atenas, cuando Saulo de Tarso predicaba de Cristo, le pusieron por primera vez cristianos, porque muchos predicaban de Cristo. Ahí nace el nombre de cristianos. Lea la historia. Yo tengo que informarme bien para hablar, si no van a decir el hermano es mentiroso. Y ahí mataban a los que predicaban el nombre de Jesús. Los mataban con leones, se lo hacían tragar con los leones. Entonces Dios se airó y tenía que cumplir la profecía que dijo Jesús, mirando a Jerusalén, piedra sobre piedra, porque esa era la única ciudad construida más grande de todos. La más hermosa de todas las ciudades era la ciudad que edificó Salomón. Después que Salomón vino, edificó en el año del rey Constantino. Constantino lo destruyó. Por si acaso lo destruyó el rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Se llevó a Babilonia a todititos, a todos los varones. Ahí sale Daniel, sale Ezequiel, sale Isaías. Es una profecía bien grande. 70 años en los reinos de Babilonia. Y el rey en esos tiempos era Nabucodonosor. Y ahí también pasan pruebas. El pueblo de Israel se pervierte en Nabucodonosor porque no dieron su vida. Solamente 3 hombres. Todos adoraron a la imagen porque tenían miedo. Solamente Daniel, Abesá, Abenego, Daniel eran 3 varones que le metieron una fosa de fuego, y ahí el rey se quedó asombrado y tuvo miedo de los israelitas y dijo: tu Dios te libra del fuego. Que ahí vino un ángel que lo liberó. Y no hay otro Dios como Daniel. Y ahí fueron ensalzados el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue respetado porque Nabucodonosor dijo: si un hombre en esta provincia o en las ciudades habla mal del rey habla mal de Jehová, del Dios de Daniel, sea descuartizado él y toda su casa y toda su familia. Y ahí tenían miedo. Pero ellos vivieron porque Dios quiso así 70 años. Después de los 70 años, muchos, no todos, pues, algunos se quedaron ahí a vivir. Regresaron para edificar de nuevo Jerusalén. La edificación de Jerusalén duró 46 años. Por eso cuando Cristo le hacen una pregunta: tú eres ¿qué señal nos muestra? San Juan, capítulo 2, 16, 17. ¿Qué señal nos muestra que si tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Voy a destruir este templo, le dice, y en 3 días lo voy a reedificar. Y ellos dijeron: pero si en 46 años ha sido levantado el templo, ¿tú cómo en 3 días lo vas a destruir, lo vas a levantar? Pero él no hablaba del templo que había sido edificado, él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de su cuerpo, que tenía que salir su alma, su vida, porque la vida es el alma, y el cuerpo tenía que quedar inerte. Y después de quedar inerte, estando 3 días en la sepultura, que antiguamente la sepultura era un cerro, un hueco, tenía que salir de ese hueco, de ese cerro. Por eso la profecía dice: de una roca salió una piedra. De la roca salió una piedra. La roca representa al Padre y la piedra representa a Cristo, que sale de la sepultura. Y esa profecía se cumplió, la profecía de la visión que vio Nabucodonosor. Bueno, bendito sea Dios. Disculpe que he hablado así porque se me va a tragar las horas. Tengo que hacer comprender esto. Y Jesús profetiza piedra sobre piedra
Todo lo que han construido será destruido. Y cuando los judíos se acordaron algunos de la profecía de Jesús y estaba rodeado Jerusalén, hubo una reunión y dejaron libre una puerta. Muchos escaparon por esa puerta y se fueron a la montaña de Judea. Montaña, Señor, de Judea. No montañas acá de Vía El Salvador, montañas de acá de Perú. No, montañas de Judea, por si acaso, bíblicamente. San Mateo 24:15. Y huyeron. Cuando ellos huyeron, y habían personas que no querían salir, no, Dios nos va a liberar, y no querían hacer caso. Se volvió a cerrar esa puerta. Mira, Dios abrió una oportunidad, como decir, sal, porque Jesús había profetizado. Cuando vea Jerusalén rodeada del ejército, huyan a los montes. No a la selva, a los montes de Judea, huyan. Y ellos se acordaron hoy. El maestro dijo, muchos creían, vámonos, hay que escaparnos. Y muchos se escaparon. Los que se escaparon se salvaron. Y nuevamente los soldados estuvieron ahí. Oye, adentro de Jerusalén, de ese templo, se volvió la ciudad de Sodoma y Gomorra, por si acaso. Se prostituyeron, comenzaron a matarse. Según cuenta la historia, gente comenzaron de hambre a cocinar a sus hijos, a comerse a sus hijos. Ahí se cumple lo que habían dicho los profetas, se comerán a sus hijos. Comieron así como caníbal, encontraron gente tremendo. Y cuando los soldados le dieron la orden para entrar, ellos entraron a matar. Todo, hombre, niño, mujer, todo entraron y comenzaron a matar y a destruir Jerusalén. Todas las piedras, el oro, todo lo guardaban a un lado y todas las piedras lo sacaban, todo lo destruían. Para que se cumpla lo que dijo Jesús, piedra sobre piedra, esta grande ciudad será destruida. Y hasta el día de hoy nadie ya lo va a volver a restaurar. Porque Jerusalén ha sido la ciudad más maldecida por Dios. Y lo hablo proféticamente. Porque Jerusalén, el primero que lo edificó Salomón, Salomón no anduvo en los caminos de Dios, se prostituyó en Jerusalén. Después de prostituirse, al ladito de Jerusalén, a las filisteas que tuvo como mujer les hace sus dioses, levanta estatuas. Y su gran pecado de Salomón fue que agarró incienso y comenzó a ofrecer incienso a los dioses. Ahí Dios te termina de amargar y le quita 10 tribus y media. Y solo por amor de David se queda con una tribu y media. Por si acaso. Pero acá dice que el Hijo del Hombre tenía que caminar todas las ciudades de Israel. Y si ahora está el Hijo del Hombre, muchos dicen, ¿qué ciudades de Israel si ahora ya no es ciudades de Israel? Ya no existe. Solamente que ahora recién, presidente recién de Estados Unidos, Bush, es un gringo, no me acuerdo muy bien su nombre, le ha dado una partecita. Y aún los que están a su alrededor, los árabes, los filisteos, los que están a su alrededor, están haciendo guerra con Israel. Pero Dios no tiene ya promesa ahí. Dios ha mandado su promesa a otro lugar. La promesa de Dios ya no está con el pueblo de Israel. Ahora la promesa de Dios está con los gentiles. Y de los gentiles son los que van a convertir a los pueblos que están esparcidos de los 4 ángulos, porque el pueblo de Israel está esparcido a los 4 ángulos de la tierra. Se quedaron en Babilonia. Algunos eran vendidos como esclavos. Fueron esparcidos sobre los 4 vientos de la tierra, dice la Biblia. Isaías 11:12, ese es otro tema. Me estoy yendo a otro tema, pero estoy explicando cuando Jesús dijo, todas las ciudades de Israel caminará el Hijo del Hombre. Ahora yo digo, si acá en el Perú ha nacido, según dice, que el Hijo del Hombre,
Ese hijo de hombre que ya murió, porque han habido como 3, 4 hijos de hombres, caminó todas las ciudades de Israel. Para que diga que es el hijo del hombre, caminó todas las ciudades de Israel. Porque dice Jesús, el hijo del hombre caminará todas las ciudades de Israel. ¿Caminó? ¿Anduvo? Si no existe. Ahora las ciudades de Jacob tienen otro nombre. Tienen otro nombre. Ahora los que quieren restaurar Israel, por si acaso no son los judíos, son los anticristos, que quieren restaurar Israel para sentar ahí al anticristo. Y cuando ellos, incluso hay mesiánicos, los judíos ortodoxos, porque hay varias clases de judíos que no creen en el Mesías que murió en la cruz. Ellos están esperando un restaurador que restaure Jerusalén y se sienta en Jerusalén. Y él, el que se va a sentar, él es el Mesías. Él es el restaurador. Ahora, Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. El templo que Dios habitó se llamó Jesús, porque Él es el templo de Dios vivo. Porque Él dijo, yo voy a destruir este templo. Lo dijo claro. Esta es la iglesia. Carne, un cuerpo, donde habitó el Espíritu Santo cuando Juan el Bautista lo bautizó. Lo voy a destruir. Y después de 3 días lo voy a levantar. Y ahora en cuerpo está sentado a la diestra de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en ese cuerpo. La plenitud de toda la gracia divina, por si acaso, que va a restaurar. Y se va a sentar. ¿Sabe quién se va a sentar en el trono de Dios? Satanás, porque así está escrito. Se sentará en el trono de Dios y se hará pasar como el Hijo de Dios. Esas son las profecías. Y ese es un poco más, porque voy a seguir en este tema, pero tengo que aclarar. Mentirosos, farsantes. El Hijo del Hombre, yo soy. Se glorían. Oye, acá dice el Hijo del Hombre caminará todas las ciudades de Israel. Vete a Israel y camina todas las ciudades y predica a los 12 tribus. Las 12 tribus tampoco ya no existen. Las 12 tribus están esparcidas. Solamente una pequeña tribus, pequeños judíos, solamente están habitando una parte chiquita de Israel, que la han dado. Y esa parte chiquita quieren levantar, sentar ungir a un personaje ahí para que gobierne a las ciudades. Y eso, si se ciega a eso, no se va a sentar Cristo, se va a sentar. Ay, Dios mío, mejor sigo con el tema. San Mateo 10:23. Me dice lo mismo, más cuando os persiguieres, huid a otra ciudad, porque cierto os digo, que no acabará de andar todas las ciudades de Israel que no venga el Hijo del Hombre. Libro de Juan 1:51. ¡Qué calor! ¡Qué calor, qué calor! San Juan 1:51. En el libro de San Juan 1:51 dice, bendito sea Dios. Dícele, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto, bueno, yo le he dado San Juan 1:51, pero si lo lees un poquito más arriba, había un hombre que se llamaba Natanael. Y Jesús le dice, antes que tú estés debajo de la higuera, yo te vi. Y él le dice, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Tú eres el Hijo de Dios, le dice. Mira, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dice, no, yo no soy, no le dice. Por cuanto creíste que yo te vi cuando estabas en la higuera,
O sea, lejos, Jesús estaba a un lado, pero el espíritu lo había visto, no la carne, el espíritu lo había visto. El alma lo había visto. Por cuanto creíste que yo te vi en la higuera, desde ahora vas a ver el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, para que él vea. El Hijo del Hombre tenía que estar en la tierra. Y se le abrieron los ojos y comenzó a ver los ángeles que descendían y bajaban sobre Jesús. Qué hermoso. Qué hermoso. Y muchos dicen que el Hijo del Hombre no era Jesús. Ese es el peor chiste que he escuchado. La peor blasfemia, porque no estudian, no escudriñan. Y se han dejado engañar por falsos hijos de hombres. San Juan 12:23. Triste, triste. O sea que los escritos no valen. San Juan 12:23. Entonces Jesús respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Jesús dijo, la hora viene cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Ahora ese texto se va con el texto 13:31 de San Juan, 13:31. Entonces, como él salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Bendito sea Dios. Cuando Judas, si lo lee más arriba, comió el pan y se fue, salió, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Sabe lo que significa ahora? Hoy, en estos momentos. Y Dios, el Padre, es glorificado dentro de él. Ahí no dice Jesús, será glorificado el Hijo. No, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios, el Padre, es glorificado dentro de él. Dios es glorificado en él. San Juan 13:31. Marcos. Marcos. Bendito Dios. Libro de Marcos. Capítulo 9, versículo 9-12. Marcos, capítulo 9, versículo 9-12. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado entre los muertos. Sigamos. Mira, dice, cuando el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Sigamos. 12. Respondiendo él le dijo: Elías, a la verdad, viniendo antes, restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Bendito sea Dios. Bendito sea el Altísimo Dios. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto. Que habían visto que Jesús se había transformado, lean más arriba, con su ropa resplandeciente, su rostro como el sol, bajó una nube y le dijo: Él es mi Hijo amado, en cual mi alma toma contentamiento. Y eso le dijo: no digan a nadie la visión que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Ha habido muchos hijos de hombres. Por ejemplo, había uno que le decían Papi, que marcaba se tatuaban con el 666, decía que él era el Hijo del Hombre. Ya falleció.
Por ahí también ha habido otro hijo del hombre que lo pusieron en una urna de cristal y falleció ya más de 20 años. Voy a hablar lo que es, estoy hablando lo que es. Pero acá dice que el Hijo del Hombre tenía que resucitar entre los muertos. Si él hubiera sido el Hijo del Hombre, él tendría que haber resucitado. Resucitado su cuerpo, ¿no? Porque Jesús resucitó su cuerpo. No resucitó en el Espíritu. El Espíritu no resucita, el Espíritu es eterno. ¿Qué pasa? Muchos dicen, no, que resucitó en Espíritu. El Espíritu del Padre se tradujo al Hijo y el Espíritu ha resucitado. Eso es antibíblico, es anticristo. Porque el que va a resucitar es el cuerpo. Cristo resucitó su cuerpo. Porque su cuerpo era el templo. Y eso es lo que destruyó para que volverlo a levantar. Bendito sea Dios. Y acá dice, bien claro, lean, agarran la Biblia, dice, mira. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Y eso les ordenó a sus discípulos, no digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. Eso no nos está ordenando nosotros. Y ahí ellos escriben y dicen la visión que habían visto en el monte. Bendito sea Dios. Sigamos. Ahí también dice, más en el 12. A la verdad vendrá Elías, porque le hacen una pregunta, y restaurará todas las cosas. Pero vino el Hijo del Hombre. Harán todo lo que en él quisiera, y todo lo que ha hecho él sea tenido en nada. O sea que lo que él ha hecho, murió en la cruz, le metieron los clavos, caminó con la cruz, lo escupieron. Todo lo que él ha hecho, su sacrificio, es tenido en nada. Porque hay muchos hombres que antes de creer en este Cristo, que se sacrificó, que cargó la cruz, que se cayó 3 veces, que lo escupieron, que se burlaron de él, la gente no cree en él. Prefieren creer en otros Cristos. Prefieren creer en otro Salvador, que viene con chamullo. Yo soy el Hijo, y con guardaespaldas, teniendo hasta casas. Acá dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esos que tienen casa, carros 4x4, que tienen haciendas, que tienen de la plata del pueblo, se han comprado casas, se han comprado en sitios, cuartos, casas por acá, casas por allá. Esos son anticristos, hijos del diablo, porque Jesús enseñó una palabra, dijo a un rico: da todo lo que tienes y sígueme. Da todo lo que tienes y sígueme, porque Jesús se desprendió de todas sus riquezas del cielo y de la tierra, y como pobre, porque era el archimillonario, como pobre, sirvió a sus discípulos hasta dio su vida. Amén. Bendito sea el Señor. Libro de San Mateo. Voy a apuntar, si no, no voy a acordar dónde te queda. Libro de San Mateo. Largo es este estudio. 17. 9, 12. San Mateo 17, versículos 9 y 12. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, de nuevo dice lo mismo, diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Mira, no resucitaron, no es el Hijo del Hombre, pues. Son farsantes, se han hecho pasar. Eso es un tremendo delito. El anticristo se iba a hacer pasar por Cristo. Y a las finales le llega la muerte, no resucita, pero sus seguidores siguen con esa falsa doctrina y siguen enseñando mentiras. El Cristo glorioso, el Hijo del Hombre, resucitó entre los muertos. Hasta que resucite, dice acá Jesús. Ahora, si no creemos que el Hijo del Hombre resucitó entre los muertos, que es Jesucristo, a Cristo, su palabra que Cristo predicó,
A Jesús lo estamos haciendo mentirosos. Versículo 12. Mas os digo que ya vino Elías y no lo conocieron, hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea que el Hijo del Hombre también iba a perecer como pereció Juan el Bautista. Pero de ellos, o sea, de los sacerdotes, porque Juan el Bautista le predicaba a ellos y ellos no creían. Incluso Jesús le hace una pregunta a los mismos sacerdotes que no creían en Juan. Y le tientan a Jesús. ¿Tú por quién te ha dado este poder para que tú prediques? Y Jesús le hago una pregunta. ¿De dónde es el bautizo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y yo les voy a responder lo que ustedes me han preguntado. Y entre ellos, oye, si decimos que es del cielo, este no va a decir por qué no has creído. Y si decimos de los hombres, los que están acá nos van a apedrear. Porque ellos creen que Juan es el profeta. Y Jesús agarró y él lo dijeron a Jesús, no sabemos. Y entonces Jesús le dijo, yo tampoco le voy a decir. Le contestó con la misma. Jesús se pasó ahí, que a mí me preguntan, hasta que Jesús es más sabio que Salomón. Y peor todavía, que él sabía el corazón del hombre. Libro de San Lucas 24, 7, 12. San Lucas 24, 7, 12. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. Mira, cuando solamente he tomado el capítulo de San Lucas 24, 7, la explicación yo lo explico. Los discípulos habían ido a ver el sepulcro donde había sido puesto Jesús. Y un ángel se le aparece y le dice en 6, ¿no os acordáis lo que él les habló estando aún con ustedes? Que era menester que el Hijo del Hombre sea, acá dice, crucificado. Y lo habló los ángeles. No lo habló Jesús. Lo habló un ángel que les habló a ellos. El Hijo del Hombre ha sido crucificado, diciendo en menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado. Señor, acá está hablando de la cruz, crucificado, y resucite al tercer día. Y resucite al tercer día. Lucas 24, 7. Te estoy hablando de un Hijo de Hombre que está escrito, que iba a ser crucificado y resucita el tercer día. Y esto lo habló Jesús. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores, lo van a condenar a muerte y va a resucitar el tercer día. Y los ángeles lo vuelven a replicar cuando ya Jesús resucita. Acuérdense, cuando Él estaba con ustedes y le predicaba del Hijo del Hombre que tenía que ser crucificado y resucitar al tercer día. Ha resucitado. Bíblicamente. Versículo 2. 24, 12. No, bendito sea Dios. ¿Qué texto será? No concuerda. Bueno, seguimos. Libro de San Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí
cumplimiento tiene. Eso está hablando en Isaías 53, 1 al 12. Y acá dice, todo lo que esté escrito de mí, o sea, todo lo que me van a crucificar, me van a matar, está escrito de mí, cumplimiento tiene. Lo que esté escrito de mí, ¿quién escribió de él? Los profetas. Por eso dice, escudriñad las escrituras de quién, de los profetas, porque todos los profetas hablan, y todo lo que esté escrito de mí, cumplimiento tiene. Por eso dice San Mateo 5:17, no he venido a drogar la ley de los profetas, lo que escribieron los profetas. Una cosa es la ley de los profetas y otra cosa son los mandamientos, que son dos cosas muy distintas. Pero lo han hecho chacota, pues lo han combinado la ley con los mandamientos, que son dos cosas distintas. La ley habla de Jesús, su muerte, su vida. Esa es la ley que habla de Jesús. Los mandamientos hablan para corregirnos, que son dos cosas muy distintas. La profecía que el Padre habló de su Hijo está escrito en los profetas. Y Jesús dice, es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en las Escrituras. Claro, más claro que el agua, no hay que, yo creo que ya si no comprende ya, porque ya están cegados, pues su corazón está cegado en las tinieblas. 47 y 48. Y como el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, volvían hiriendo sus pechos. Ciertamente este hombre, dieron gloria a Dios, que verdaderamente este hombre era justo. Hombre. Jesús era un hombre. El verbo de Dios era un hombre de carne y hueso. Por eso se le llamaba también hijo de David. Ahora él viene a ser hijo del hombre, como lo he dicho, y le voy a dar ese estudio, porque él es de la descendencia de David. Después de esto, mañana o pasado voy a dar el estudio de qué linaje viene el hijo del hombre, por promesa. Y esto no vayan a pensar que un día se estudia, meses, años, que le he tenido este libro guardado, y hoy en día se lo estoy regalando, para que ustedes no sean engañados. Bendito sea Dios. Vamos a San Marcos 14:62. Hay bastantes textos. Marcos 14. Y encima estoy buscando. Quiero darle de acá, porque si yo le doy de la hoja, van a decir, no está leyendo una hoja, no está leyendo la Biblia. Hay gente que son así. 14:62. Bendito sea Señor. Y me hace demorar esto un poco también. Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando a Jesús, Caifás le dice, ¿eres tú el Hijo del bendito? Yo lo soy, le dice. Hay una otra parte de la Escritura dice, tú lo has dicho, pero desde ahora verás al Hijo del Hombre de la potencia de Dios, o sea, a la diestra de Dios. Veréis al Hijo del Hombre. ¿Y quién se sentó a la diestra de Dios? No me vayan a decir que Ezequiel se sentó a la diestra de Dios, porque él se declaró el Hijo del Hombre. No me van a decir que el papito que se murió se sentó a la diestra de Dios. Se sentó, no dice se sentará. No me digan pues que el Cristo ruso se ha sentado a la diestra de Dios. El que se sentó a la diestra de Dios fue un crucificado que estuvo 3 días en la sepultura y resucitó, como dice Lucas 24:7, que fue crucificado el Hijo del Hombre y resucitó al tercer día. Y el que resucitó al tercer día lo dice Hechos 10, 41, 42, 43. Y Pablo dice, bueno, ahí la Escritura dice los apóstoles, nosotros somos testigos que Jesús resucitó al tercer día. Y nos mandó predicar en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Amén. Bíblicamente. Bendito sea Dios. Estamos con San Lucas 22, San Marcos 14:62. He dejado varios textos. Bueno, San Marcos 14:62.
que el Hijo del Hombre vendrá de la potencia de Dios, de la derecha de Dios, con grande poder y gloria. ¿De dónde viene esta vez? La primera vez que vino, ya lo he recalcado en otros videos, vino en el vientre de una mujer. Vino, entró al vientre de una mujer y formó un cuerpo. El verbo de Dios, y el cuerpo se llamó Yeshua o Jesús, o Yahawadá, como dicen muchos en hebreo, porque en el hebreo hay muchas clases de hebreo hay. Ya, entró en el vientre, ahí formó un cuerpo y nació como hombre. Después, para recibir toda la gloria que se cumpla Daniel, subió. Marta, no me toques, San Juan 20, voy a mi Padre, subió al Padre. Y luego se presentó a sus discípulos. Y luego fue llevado y se sentó a la diestra de Dios. Y acá Jesús está hablando de él, que dice que él vendrá de la potencia de su Padre. El Hijo del Hombre, veréis el cielo abierto y al Hijo del Hombre viniendo de la potencia. Y la Escritura en Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron, venir en las nubes. ¿Y a quiénes traspasaron? A Lucho, a Juan. ¿A quién traspasaron? Que lo van a ver los que los traspasaron. Al que los traspasaron fue a Jesús, simiente de David, hijo de hombre por promesa. Sigamos con el estudio. ¿Dónde estoy? San Mateo 26, 34. San Mateo 26, 34. ¿Dónde? San Mateo 26, 34. Bendito sea Dios. Acá está. San Mateo 26, 64. Mucho estudio. Ni siquiera estoy en la mitad. Es que tengo que hacer entender. Si doy el estudio, no hago entender, mejor no doy nada. Todos los estudios que estoy dando, mediante la voluntad de Dios, lo estoy haciendo entender. No puedo dar un estudio sin hacer entender, no se puede. Hay que hacer entender. 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, aún os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. De nuevo repite. Marcos y Mateo están hablando lo mismo. Marcos 16:19. Bueno, ahí habla que después que el Señor fue tomado, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Esto está hablando sobre Jesús. San Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ese mismo Señor, Hechos 1:9-10, así como lo habéis visto ir al cielo en nube, no en esta nube terrenal, en la nube celestial, así vendrá. Pero esta vez viene con millares de ángeles. Ahora, si el Hijo del Hombre está en la tierra, ¿dónde están sus ángeles? ¿Dónde están? Dice que todo ojo lo va a ver a él y a sus ángeles lo van a ver. ¿Dónde están? Y además dice que vendrá con aclamación de arcángel, que los que están en los sepulcros van a oír su voz. ¿Dónde han resucitado los muertos? Farsantes, hijos del diablo que están predicando doctrina satánica, anticristo que se han levantado, falsos profetas que se han levantado. Pero gracias a Dios la profecía tiene que cumplirse, que de las tinieblas Dios va a sacar la luz, porque así está cumplido. Dios levanta vasos de deshonra y vasos de honra. Levanta vasos de deshonra para ver si el pueblo se escrunía las cosas, si cree en Jesucristo. Pero después Dios levanta vasos de honra para honrar a su Hijo conforme a las Escrituras. Libro de Hechos 7:55-56. Ahí es lo que Dios, delante le hablé, que Esteban vio a Jesús y con la boca dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Más claro no se puede decir bíblicamente. Libro de San Juan 3:13. San Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto lo habla Jesús. Nadie subió al cielo y nadie descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es esto? Jesús habló, dijo, yo he descendido del cielo. Descendió del cielo. Él subió al cielo. Él bajó del cielo y se presentó a sus discípulos. Una subida, una bajada, una subida, y se fue al cielo. Y él mismo viene del cielo. San Juan 6:63, el que descendió es el mismo que subió, y el que subió es el mismo que descendió, y está sentado está arriba del cielo, arriba sentado en el cielo, y dio dones a los hombres. Bendito sea Dios. El Hijo del Hombre. ¿Por qué Dios dice Hijo del Hombre? Mira, todos los discípulos tenían el Espíritu de Cristo. Y a Ezequiel, el profeta de Babilonia, cuando fue arrebatado en espíritu, no la carne, al espíritu que se llevó a un valle de huesos secos y sacaba el espíritu, al espíritu le decía Hijo del Hombre, no a la carne. ¿Vivirán estos huesos? Y dice que en espíritu lo hacía pasar. ¿Vivirán estos huesos? Le decía, Hijo del Hombre. No le hablaba a la carne, ¿eh? Dice que en espíritu, o sea, en la carne estaba acá y lo trasladaba a su espíritu. Y él lo veía al espíritu en visión. Y lo llevaba en un valle de huesos secos. Y al espíritu le decía, Hijo del Hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el espíritu le decía, Señor Jehová, tú lo sabes. Profetiza. Y di, huesos secos, oí palabra de Jehová. Dios está transmitiendo a ese espíritu que había arrebatado. Y la Biblia dice en primera de Pedro 1:11, dice que todos los profetas tenían el espíritu de Cristo. O sea, Cristo estaba con ellos. Hasta Pablo dice 2:20, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. ¿Y por qué le decía Hijo del Hombre al espíritu? Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces profetiza. Y dice que profetizó y se levantaron gran ejército de gran extremo. Él está viendo una profecía que va a suceder el día de la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tremendo. El que cree en mí, no dicen terceros, ¿eh? Aunque esté muerto, yo lo voy a resucitar. Eso del libro de profeta Ezequiel 37:1-2 está haciendo una visión, una profecía para el futuro, que va a haber un hombre que se va a llamar Hijo del Hombre y va a resucitar a los muertos. Ahora viene un Hijo del Hombre en Chile, en Perú, en Bolivia, no sé dónde, porque ya no quiero hablar de estas lacras, que ha dicho, yo tengo la vocación de Ezequiel. Oye, tú llevas la vocación de Ezequiel, has resucitado los valles de los muertos secos. No resucitó su propio cuerpo y va a resucitar. Y entonces sería un engaño que Jesús dijo, el que cree en mí. Libro de San Juan 11:11. Porque yo soy la resurrección y la vida. Tremendo, Jesús. Te pasaste, Jesús. ¡Wow! Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quiere que le dé ese texto? Bendito sea Dios. Este es tremendo. San Juan 11:25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no en terceros o un falso profeta o un hombre, no creas en mí. Yo le digo, no creas en mí, cree en la Escritura. Porque la Escritura habla del verbo de Dios. Él es la palabra, Él es el eje, Él es la brújula. Sin esa brújula no hay, te vas de hocico por cualquier lugar. Él es la piedra del ángulo, Cristo. Efesios 2:20. Él es el fundamento de los profetas y el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y si no hay esa piedra en el ángulo, te vas de hocico al infierno.
verdaderamente por creer en otros dioses, en otros anticristos. La profecía dice quién es el Hijo del Hombre, está escrito. Incluso cuando Judas viene y le da un beso en el rostro de Jesús, Jesús le dice, con un beso has traicionado al Hijo del Hombre, tremendo. Y en otra parte de la Escritura dice, todo lo que está escrito del Hijo del Hombre, todo lo que está escrito del Hijo del Hombre tiene cumplimiento. Pero hay de aquel hombre que entrega al Hijo del Hombre, mejor nunca hubiera nacido. Un hombre lo entregó, no 2 ni 3, un hombre. Mejor este hombre nunca hubiera nacido. Yo escogí a 12, pero uno de ustedes es el diablo que me va a entregar, tremendo. Se doy ese texto. Hermano, yo hablo conforme a las Escrituras. Si no, vivo en condena. Si no hablo conforme a la Escritura, me condeno. Libro de San Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito. ¿Quién escribió del Hijo del Hombre? Si Jesús está diciendo, todos los profetas escribieron de mí. Ahora Jesús se utiliza acá, dice, el Hijo del Hombre va como está escrito. ¿Quién escribió del Hijo del Hombre? Los profetas. Y los profetas escribieron de Jesús. Y Jesús dice, los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Tremendo. Ahí está. Y ay de aquel hombre que entrega al Hijo del Hombre, hubiera sido este hombre nunca haber nacido. Judas, haz lo que tienes que hacer. Y se fue y lo vendió conforme estaba escrito ya en las profecías. Con el dinero que se recauda para las ofrendas, con ese dinero compraron a Jesús. Con el dinero que se da para dar el cordero. Así estaba profetizado, pues. Con 20 monedas de plata lo vendieron. Y estaba profetizado eso. Como si el cuerpo de Cristo valiera 20 monedas de plata. Pero así es. Busca San Juan 5:39 y busca lo que dice Jesús. Todos los profetas profetizaron de mí. Y dice acá, como está escrito, que el Hijo del Hombre tenía que cumplirse lo que estaba escrito del Hijo del Hombre. Está hablando de él mismo, porque los profetas profetizaron de Jesús y Jesús es el Hijo del Hombre. Léalo, libro de San Mateo 26, versículo 24. Bendito Dios, ¿dónde estoy? Ya me salí, ya por explicarme salgo. Libro de Hechos, delante la hablé. Libro de Apocalipsis 1:7 la hablé. Libro de Hebreos 13:8 dice que el mismo Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que será para siempre. Él no ha cambiado. Así como estuvo en el cielo en el Verbo, con esa fisonomía del Padre, y creó un cuerpo a la misma fisonomía del Padre. El invisible se volvió visible. Felipe, Señor, muéstranos al Padre. ¿Me has visto a mí? Has visto a mi Padre. Créeme, Felipe, que mi Padre está dentro de mí por el Espíritu. Las obras que hago yo no lo hago, Él lo hace. Punto. Él no es el Padre. El Espíritu que estaba dentro de Él hacía las obras. Pero en la carne era el mismo rostro del Padre. Lo visible y lo invisible. Por eso en Hebreos 1:3 dice, siendo la misma sustancia, siendo la misma imagen de Dios, se sentó a su diestra. No dice que se sentó en el trono que Él, no, se sentó a la diestra, a la derecha del Padre. O sea que hay Padre y hay Hijo. Hay algunos que dicen, no, que Jesús es el mismo Padre. Estás botando el testimonio de Cristo por los suelos. Porque Cristo enseñó a honrar a su Padre, y en el Padre Nuestro enseña bien claro, Padre nuestro que estás en el cielo, estando Él en la tierra. Libro de San Juan 8:56-58.
Ahí es donde Abraham ve uno de los días de Cristo. Dice, Abraham vio uno de mis días y se gozó, pero Abraham no lo vio en carne y hueso. Porque todavía en el tiempo de Abraham él no era carne y hueso. En el tiempo de Abraham era un ser así como nosotros, porque así fue creado, pero era un ángel, a la imagen de Dios. Sobre todo los ángeles. Pero cuando se vuelve carne y hueso, Dios lo hace menor que los ángeles. Porque lo hizo semejante a hombre de pecado. Sin haber cometido pecado por nosotros, se transformó un hombre mortal para llegar a la cruz, cachetadones. A su macho, yo digo, ¿qué será el castigo si ese que le metió cachetada no se arrepiente? Esté el día del juicio y no se ha arrepentido y llegue y lo vea. Ya que yo te tiré un cachetado, yo te escupí la carazo, macho. Si al que predica nomás mentira le va a decir, apártate de mí, maldito, ¿qué será de aquellos que le escupieron? Mamma mía, porque el juicio todavía no es. El juicio llega cuando Él venga y resucita a los muertos y se siente en su trono glorioso. La gente va a ser reunida y comienza a juzgar. Su macho, tremendo. Tremendo, porque el juicio, ahorita nomás el alma de todas las personas están siendo guardadas. Los malos al infierno y los buenos arriba. Viene Cristo, resucita el cuerpo, entre el alma y al cuerpo. Oye, la Biblia lo dice, que en cuerpo y alma, hace este cuerpo más. Dios mío, no es para asustarse. Libro de San Juan 1:1 dice que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo no vino a vivir, hermano, Él vino a sufrir. Él fue destinado a venir a sufrir aquí en la tierra. Él no vino para que le sirvan, sino para que le sirvan, para tener guardaespaldas, tener casa de 3 pisos, vivir bien, comer bien, que la gente le dé a todas las primicias, los dimos. No, Él no vino a eso. Él vino a sufrir. Él vino a predicar, a hacer la voluntad de su Padre. A la edad de 12 años, a María y a José le dice, ¿por qué me buscas? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Hasta de los 12 años. Y Jesús se fue con ellos y se puso sumiso hasta la edad de 30 años. Y ahí dijo Jesús, el trabajo de mi Padre me conviene hacer. Mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea que lo que estoy haciendo ahorita, estoy haciendo un trabajo. No soy flojo, vago, como muchos me han dicho. Estoy haciendo un trabajo para alcanzar la vida eterna. Y Cristo hizo un trabajo de morir para que su cuerpo entre en santidad y en cuerpos penetre los cielos. Tremendo. Y así como Cristo penetró los cielos, nosotros ahora tenemos la entrada abierta, que este cuerpo va a ser transformado como un ángel, como ángeles, y vamos a penetrar el cielo. Tremenda promesa de Jesucristo. Libro de San Juan 12:34. Ahí dice, nosotros conocemos que el Cristo permanece para siempre. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Si el Cristo, ¿verdad? El verbo permanece para siempre, el verbo es inmortal. Pero el cuerpo que fue creado en María era mortal. Pero ese cuerpo tampoco no muere, ¿eh? No muere. Ya me volví loco. Para la gente está muerto. Pero para Dios está durmiendo. Por eso dice levantó. Y Dios habla en los dos términos, lo levantó. O sea, cuando Jesús tuvo en la cruz, expiró. Todos los que están en el polvo de la tierra, Daniel 12:2 dice que están durmiendo. Y todos los que viven en pecado están muertos. Yo, por ejemplo, mato, robo, estoy muerto. Pero el término de Dios en lo espiritual, Jesús durmió 3 días y 3 noches. Y luego fue despertado. La muerte en la Biblia, humanamente, es cuando el hombre peca. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven, sígueme. San Mateo 8:21-22, Apocalipsis 3:1, Efesios 2:1. Ahí habla de los muertos en vida. Ezequiel 18:4, toda alma que pecare esa morirá.
Ahora, el alma de Cristo nunca pecó, nunca murió. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, Cristo en la cruz inspiró, durmió. Proféticamente Jesús estuvo sin alma 3 días durmiendo. Después de los 3 días fue despertado. Y eso se llama resurrección entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que viven en pecado y los que murieron en pecado. Deja que los muertos sigan a los muertos. Tremenda profecía. Libro de San Mateo 16:16, Él es el Cristo. Libro de San Lucas, delante 24:7, que el Cristo tenía que ser crucificado y resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre, ahí dice bien claro. Y libro de San Lucas, de San Mateo 12, 38, 39, 40, dice, se llegan los fariseos, los saduceos, los escribas, y le piden señal. Mira, Jesús había hecho señales, sanaba cojos, paralíticos, inválidos, hacía muchas señales, y hizo una señal muy hermosa. De repente ahí no han estado ellos, de multiplicar el pan, 5.000 hombres comieron aparte de los niños. Convirtió el agua en sangre, que el agua en vino, que es tremenda señal. Y caminó sobre el mar, tremenda señal. Reprendió al viento le dijo detente. Ahí estaban sus discípulos, a ellos le estaba dando señal, pero cuando viene la gente le dicen, queremos ver de ti directo, le estaban obligando. Es como decir, convierte este pan, el diablo también le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte este pan en piedra, pero ellos lo obligaban a Jesús. Pero Jesús hacía señales, cojos, paralíticos, inválidos, leprosos, resucitaba a muertos. Pero ellos querían ver señales así como Elías, así como Moisés. Querían ver, muéstranos. Él podía mostrarlo. Para él nada es imposible. Era el Hijo de Dios. Podía decir, Padre, muestra una señal. Para que crean estos incrédulos, lo podía hacer. Pero Jesús le dice, la generación mala, adúltera y pecadora, mala, 1, adúltera, 2, y pecadora, 3, tremendo. Generación, dice, mala, adúltera y pecadora, demanda, me pide señal, está demandando. La señal no será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Así como Jonás estuvo, no dice estará, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás y el Hijo del Hombre son 2 cosas muy distintas. Ahí está hablando que uno estuvo en el vientre de la ballena y el otro, que es el Hijo del Hombre, estará en el corazón de la tierra. 2 cosas muy distintas. Y cuando Jesús dice de Jonás, no dice que, ahí no está diciendo Jesús mi nombre nuevo Jonás. Está hablando del profeta Jonás de Nínive. Libro de Jonás 2, 1, 2, 3, 4. Ahora contar la historia de Jonás, de repente ahorita se me termina. Jonás era una persona que huyó a Tarsis en una embarcación. Hubo una bonanza de Dios, el viento, esto, y la gente se asustó y le decían, adora a tu Dios, que estaba durmiendo dormilón. Y él comprende que Dios había traído eso y le dice, tírenme a la mar y el mar se tranquilizará porque por culpa mía viene esto. Lo agarraron y lo tiraron al mar y ese que le tiraron todo se tranquilizó y salió una ballena preparada por Jehová. ¡Fum! Y se lo tragó 3 días y 3 noches. Estuvo ahí, muerto. Su alma clamaba. Al tercer día, Dios hace que la ballena escupe y Jonás salió de la ballena y la ballena era como su sepultura porque el hombre estaba muerto. Él iba a morir en el vientre de la ballena. Ahí iba a quedar, ahí terminaba. Pero Dios hizo que la ballena lo lleve, lo traslade hasta un sitio como una embarcación y a las orillas ya de Nínive lo escupe. Y Jonás sale de gracias, Señor. Y eso lo abre Jesús. Jesús lo abre, y porque Jesús está abriendo las cosas que sucedieron a los profetas, a él le iba a suceder. Por ejemplo, Moisés levanta una cruz en el desierto, ¿ya?
Y esa cruz, Jesús lo abre, esa profecía dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado en un madero. Abre las profecías. Ahora de esa serpiente nadie sabía qué significaba, una serpiente simple, ya, pum, pum, ya. Pero Jesús abrió esa profecía refiriéndose a él. Y lo que pasó a Jonás también se estaba refiriendo a él. Ahora el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. Es señal no para nosotros, sino señal para ellos. Y ciertamente, cuando el Mesías, ¿dónde está? ¿Lo tengo ese texto bíblico? No creo que lo tenga. Cuando el Mesías lo habían llevado en una sepultura, lo habían metido 3 días, 3 noches, los sacerdotes, Caifás, Pontífice, todos los que habían crucificado a Jesús, porque vieron que se había tornado 3 días en tiniebla, porque esto fue visto, eso fue una gran señal. Algunos se bajaban diciendo, el Hijo de Dios, ¿qué hemos hecho? Entonces ellos hicieron una conferencia y dijeron, oye, nos acordamos que aquel engañador dijo, lo tomaban como engañador, que estando muerto voy a resucitar al 3er día. No vengan sus discípulos, hurten el cuerpo y engañen al pueblo que ha resucitado. Y mandaron un ejército, mandaron soldados, serían soldados judíos, no creo que sean soldados romanos, porque ellos no tenían nada que ver con los soldados romanos. El pueblo de Israel también tenía sus soldados. Y mandaron soldados a cuidar el cuerpo, para que no roben y hurten sus discípulos, por si acaso. Y al 3er día, los soldados, esos soldados, hubo un terremoto, creo, movida, y esos soldados vieron la luz resplandeciente de los ángeles, se asustaron. Esos soldados fueron testigos de la resurrección de Cristo, por si acaso. Hasta que vieron tremenda gloria ahí, que Dios se manifestó en la sepultura, y se fueron todos corriendo asustados. ¿Qué habrán visto? Y ellos llevaron la información y le dijeron, hemos visto esta gloria, sí, hemos visto ángel, hemos visto, en la piedra se abrió todo y ellos se fueron tan asustados. Y le pagaron a los soldados, dice la Biblia, dice, le pagaron a los soldados para que no ellos se callaran la boca y no digan que Jesucristo ha resucitado. Y eso fue señal para ellos. Ellos saben, Caifás, se enteraron, todos se enteraron, ¿qué ha sucedido? Pero aún así su corazón era malos y perversos, porque Caifás no se arrepintió. O sea, él supo que Jesucristo los soldados vinieron. Señor, hemos visto así, así, así. Le pagaron, no cállense, no digan nada al pueblo. Y le dieron plata y los soldados calladitos se quedaron por la plata. Si la plata le va a salvar también. Y eso es lo que le hablo, está escrito, no me acuerdo el texto, como quisiera sacarlo ahorita. Pero lo que estoy hablando está escrito. Bueno, gracias a Dios que me acordé. Y esto era la señal para los escribas, los fariseos en aquellos tiempos. Y en San Juan, como dije antes, 2, 18, 19, donde dice, ¿qué señal nos muestra? Voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y eso es lo mismo que dice, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la sepultura. Y ahí este texto que dice en San Mateo, que habla Jesús, bendito sea Dios, que habla Jesús y dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores por los sacerdotes y escribas. Lo van a golpear, lo van a maltratar, pero después de 3 días va a resucitar. Acá dice, mira, San Mateo 17, estoy leyendo la Biblia. San Mateo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. 23. Y lo matarán,
mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores, será entregado y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Lucas 24:7, los ángeles dijeron, acuérdense lo que Él les habló en Galilea. Esto fue lo que les habló. Ahí está. Que el Hijo del Hombre tendría que ser crucificado. Acá dice crucificado, pero acá los ángeles dijeron así. Y resucitar al tercer día. Ahora, si Jesús, como predicó un mentiroso, hijo del diablo, porque no puedo decir otra cosa, porque los que mienten son hijos del diablo, papá diablo, hijos diablos, que Jesús no era el Hijo del Hombre, oh Dios santo, entonces esto, que Él era el Hijo del Hombre. Yo no sé si ahora hay escribas, yo no sé si ahora hay fariseos acá en el Perú, y que lo crucifiquen y que resucita el tercer día. Se murieron muchos y no han resucitado ni al tercer día ni al 3 días y medio. Porque muchos predicaron de un tal hombre que ha muerto, ha fallecido, acá en el Perú incluso, predicaron de un hombre X, que a los 3 días y medio iba a resucitar. Que él era los 2 olivos, que él era Moisés, que era la mujer estéril, que era el Hijo del Hombre, que era el ladrón en la cruz, que era Israel, que este hombre era todo. Cuando se murió, hasta el día de hoy están esperando, creo que resucite. El que lo va a resucitar, San Lucas, Juan 11:25, se llama Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Tremendo. El que cree en mí, sí, maestro. Marta le dice, sí, yo creo que vas a resucitar. Y Jesús se va al sepulcro. Abraham, no, Señor, sé de que son 4 días. He dicho que verán la gloria de Dios. Ese día no solamente va a resucitar uno, van a resucitar millones. Y todo el mundo va a ver la gloria de Dios. Y los que han muerto en Cristo, no dice los que han muerto en Pepe, Lucho, Jonás o el profeta Jonás. No. Los que han muerto en Cristo, ellos no van a ser juzgados, van a ser arrebatados y transformados como ángeles. Por si acaso yo estoy viviendo en Caraballo, si quieren matarme, porque estoy predicando del verdadero Cristo, búsquenme, háganme el favor, porque es un boleto para el reino de los cielos. Si yo me contento, me alegro, si alguien viene y me mata. Porque si muero por su nombre, ya no entro al juicio. Directo me levanta y me lleva, ya no hay juicio, ya todo mi porquería que hice lo pago. Qué lindo, qué hermoso, digo, maté, robé, forniqué, de repente he violado, he hecho tantas maldades, y por morir por Él, al morir por Él, todos mis deudas, todo se canceló, qué lindo. Y alcanzo la vida eterna. Alcanzo la salvación, alcanzo la vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que pierde su vida por mí y por el evangelio, gana. El día de la resurrección nos dará vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, sigamos con el tema. A veces me salgo y ya me olvido, entro en un... Quisiera hablar, porque, hermanos, a la verdad, más de 80 videos de memoria, entender estas cosas maravillosas, recordarme esto yo digo vale más que mis huesos. Tremendo regalo. Libro de San Lucas 22, 29, 30. Es un regalo. Hablar acá la Biblia, hablar conforme a lo que está escrito.
Hablar del Mesías, del Salvador. Él es el Salvador. Él mismo dijo, el que cree en mí. ¿En quién has creído? ¿En él? ¿O en otro farsante que se hizo pasar como él? Hoy él viene desde el principio. Antes que todo existiese, se hace carne. Llega a la cruz. Resucita. Se sienta a la diestra de Dios y él mismo va a volver. Y todo ojo lo va a ver. Incluso los que lo traspasaron. Pero mamá mía, que esta vez ya no viene con ese amor, él viene a juzgar. Todos los que no han creído en él y han creído en otros anticristos, otros hijos de hombres, lanzados vivos en un lago de fuego. ¿Por qué? Porque la mentira viene del diablo. El hijo del hombre, el hijo de David, el hijo de promesa es Cristo. Él es de la descendencia de David. Libro de Apocalipsis 22:16. Y vamos a hablar en otro estudio, Jesucristo, descendencia de David. Claro que hay una promesa acá en el Perú, que Dios va a restaurar, va a levantar a Elías, el profeta, porque ese es profeta de los últimos tiempos, está escrito en Malaquías, pero este profeta tiene que restaurar el reino de Israel con el altar de 12 piedras. Ayer di el estudio del altar de 12 piedras, búsquelo en YouTube. Estudio bíblico con Víctor, el altar de 12 piedras. Ahí estoy hablando del profeta Elías, sus grandes virtudes. Y yo creo que si Dios levanta a Elías, yo no creo que la gente va a soportar, porque este profeta, pobrecito el que peca, que solamente con decir si soy varón de Dios desciende fuego y mata. Yo creo que eso es lo que necesitó en el tiempo de Moisés. Sino que Moisés oraba por el pueblo. Yo creo que Moisés hubiera dicho, Señor, a descender fuego, mátale esto. La has sacado, lo has hecho esto, y esto no comprenden. Lo que necesitan es varas de hierro para comprender. Y Jehová dijo, voy a mandar antes del día de Jehová sea manifiesto. Del día grande de Jehová sea manifiesto, mandaré a Elías, el profeta. Es tremendo. Yo digo, si este profeta, verdad, se levanta y hace lo mismo que hizo hace tiempo atrás. O sea que recién creo que hasta yo mismo se me va a dar hasta que voy a entremecerme. ¿Qué? Solamente por por una palabra, hasta que así, ¡ah! No. Tremendo. Tremendo. Es un don tremendo. San Lucas 22, 29, 30. También he hecho otros estudios. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? Búscalo con título, porque ahora estoy poniendo título, no sabía, ahora estoy aprendiendo. Son 170 videos que no he puesto título. Ahora pongo título, estoy saliendo con los otros que tienen título. He visto, verificado. Eso hubiera hecho ya, ¿cuánto hubieran visto? Libro de San Lucas 22, 29, 30, pero no es tarde. Ahora este estudio se va con ¿quién es el Hijo del Hombre? Ese va a ser el tema. Entonces, lo que quieren, clase de Biblia con quién es el Hijo del Hombre, y al toque va a salir. San Lucas 22, 29, 30. Y saliendo se fue como salía en el monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. 29, 39 estoy leyendo. Y yo os ordeno un reino, como mi Padre me ordenó a mí, para que coméis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y se sentáis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, esto le habla a Jesús, un poco que no concuerdan, pero esto habla a Jesús que en su reino, en el reino de que va a reinar, dice, yo les ordeno un reino como mi Padre me ordenó a mí. Y yo les voy a dar a ustedes, mira, o sea, sus discípulos van a estar con vida. 12 tronos, le va a dar tronos a los apóstoles, a los apóstoles. Le va a dar tronos. Bueno, Judas perdió, ¿no? De reemplazo de Judas creo que entró Matías. Judas perdió, porque otro tenía que, la profecía dice que este tenía que pagar un asalariado y matarse, y otro tomar su obispado. O sea que hubo otro que tomó su obispado de Judas, o sea, su apostolado. Y eso está escrito. Bueno, me salgo de tema si lo saco eso. ¿Ya? Entonces Jesús les prometió a sus discípulos que se iban a sentar en tronos y juzgar con Jesús
a las 12 tribus de Israel. Y todavía no estamos en el tiempo del juicio. ¿Cuándo va a ser el tiempo de juicio? No solamente Jesús va a juzgar a las 12 tribus de Israel, sus discípulos. Y por si acaso, no solamente Jesús va a juzgar y sus discípulos. Jesús profetizó y dijo, la reina del austro se levantará en juicio con esta generación, con la generación que estuvo Jesús. Y va a juzgar a los malvados, la reina del austro, una reina del sur. Ella también se va a sentar en un trono a juzgar. Se levantará en juicio con esta generación, con esa generación de Jesús. Y la condenará, porque ellos vienen de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí uno más que Salomón en este lugar. Libro de San Mateo, 12:42. Eso es lo que dijo Jesús. La reina del austro se levantará, o sea, resucitará. Y condenará a esta generación, o sea, todos ellos van a estar con vida. Y esa reina va a estar sentada ahí. Ustedes no creyeron en él. Y él me ha dado, a la reina del austro le va a dar poder para juzgar a los judíos. Su tremendo. Juntamente con los discípulos. Yo no estoy engañando. Y Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas estarán incluidos. Va a haber un juicio tremendo. Todos ellos como jueces. Tremendo, tremendo. Moisés, Elías, todo ahí, todo ahí. Está en una asamblea. ¿Y quiénes van a ser los que van a echar al fuego eterno a la persona? No es Abraham, ni Sani, ni la reina del austro, son los ángeles. Los ángeles que vienen, ellos van a agarrar, ellos son los segadores, van a agarrar y no van a querer, manojos así con grillo, lo van a amarrar y lanzados al agua de fuego, tremendo. Eso lo van a hacer los ángeles. Y el juicio lo van a hacer los hombres. Incluso si nosotros también morimos en Cristo, Dios nos va a dar también que nos sentemos en su trono. Y Jesús le dijo en la profecía, le dijo, ustedes blasfeman contra el Hijo del Hombre y sus hijos votan los demonios por el Espíritu. Sus hijos serán vuestros jueces. Tremendo. Tremendo, hermano. Yo juzgando a mi padre, mira padre, yo me arrepentí y esto, y tú andabas en pecado y en inmundicia y no quisiste arrepentirte. El día del juicio no hay escapatoria. Incluso Dios tiene sus 2 testigos. No, que yo no. Cielo. Cielo. El cielo va a hablar, el cielo tiene vida. Tú eres mi testigo. Sí, yo vi así. Ya no es suficiente. Tierra. No hay escapatoria. Y mucho más mentira al Espíritu, porque también los ojos de Dios ven todo nuestro camino, buenos y malos. Tremendo. Acá no va a estar el diablo juzgando, diciendo, no, acá no va a estar, no, acá es un juicio de Dios, del Altísimo Dios, ese juicio, todos van a estar presentes, y el diablo, Satanás, lo va a agarrar, lo va a lanzar a un fuego del lago de azufre, y todos los que han hecho las perversidades juntamente con el diablo, ya el diablo está lanzado ya. No que algún falsos anticristo dice que el diablo va a acusar, Señor, él hizo esto. Oye, el Señor no necesita acusador, el Señor todo lo sabe, todo lo sabe. Él no necesita que alguien acuse que hizo así, que hizo asá, que vivió así. No, Él lo sabe todo. Bendito sea Dios. No sé, estaba ese texto ahí, ya me tengo que aclarar. La reina del austro, San Mateo 12:2, se levantará en juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí uno más que Salomón. Incluso más abajo dice, he aquí uno más que Jonás. Lucas 9:26. ¿Quién ve más que Jonás, el verbo? El principio de la creación de Dios en la tierra. ¿Cómo yo no tuve esa dicha de estar delante del maestro y decirle, hablarle en que sea el maestro,
El Hijo de Dios, el unigénito. ¿Qué vas a comparar a él a un ángel? Un ángel le queda chiquito, él es el creador de todo. Y el creador que Dios creó por medio del todo viene a dar su vida a su macho. Y la profecía estaba escrito, perdona la palabra su, que es una palabra mundana utilizada, su macho. A su vez es algo sorprendente y todavía habla en parábolas. Ya se me terminó casi el estudio. Habla una parábola y dice del viñedo. El Padre envió a sus siervos, envió a sus profetas, envió a sus siervos para recoger el viñedo. Y los hombres malos, perversos, se habían adueñado del viñedo. Se habían adueñado del trigo. Los malos, las cizañas, se habían adueñado. Mataban a uno, mataban al otro, mataban al otro, mataban al otro, mataban al otro. Y Dios mandaba cada mañana profetas, siervos. Así dice la Escritura. Dios siempre ha levantado salvadores. Siempre ha levantado siervos. También habían profetas como Sansón que se rebelaban. Muchos se han rebelado también. Han pecado. Se han apartado de Dios, pero Dios levantaba y mandaba. Y mataban y lo mataban. Hasta un día dijo, bueno, pues voy a mandar a mi hijo. Jesús dice, voy a mandar a mi hijo. Es una parábola tremenda. Quizás viendo a mi hijo lo respeten y a él le entreguen el viñedo. Viene el hijo. Dijeron, él es el heredero, hay que agarrarlo, hay que matarlo. Lo sacaron en el campo y lo mataron a su hijo. ¿Ustedes qué cosa creen que hará el Padre? ¿Que hará el Padre? ¿Les va a venir a felicitar? Está bien, mataron a mi hijo. Chévere, bacán. Dice que el Padre va a venir y va a agarrar a todos esos perversos que mataron a su hijo y los va a condenar, dice. Porque nunca habéis leído las Escrituras sobre que cayera esta piedra lo desmenuzará como polvo. Tremendo, hermanos. Cuando el Padre se manifieste otra vez, porque ahora ya la misericordia se cierra, ya estamos con la marca del 666, el microchip, ya muchas cosas están sucediendo y ya Dios se va a cerrar la misericordia. Hasta acá nomás Jesús le va a decir, hasta acá ahora me toca a mí, porque ahora viene el Padre arrasando con todo, el agua se va a convertir en sangre nuevamente, el cielo se va a cerrar, esos de los dos olivos. Y eso va a actuar el Padre. Ya no actúa el Hijo. Ahí se cerró la gente. Dice que va a ser atormentada por estos dos profetas. Tremendo. Va a haber muerte. El Padre ya va a juzgar la muerte de sus hijos y de sus profetas. Después de 3 años y medio sale la bestia. Y la bestia Dios ya los deja en la mano de Satanás. 3 años y medio a la humanidad. Y todo el mundo va a ser sellado. Y todos los sellados se van a ir contra la santa ciudad. El demonio, todos los que han levantado, porque acá en el mundo va a haber un pueblo santo, que nos vamos, que por recibir el Espíritu nos llamamos la Jerusalén celestial, porque el Espíritu de la Jerusalén va a estar en nuestro cuerpo, y ahí viene Cristo a arrebatar a su iglesia, un solo pueblo, tremendo profecía, viene a pelear por lo suyo, pero muchos de los suyos también van a caer. Porque ese maldito se le ha dado el poder de vencer incluso a los ángeles, a los santos. Se le ha dado potestad. Eso dice en Apocalipsis 13, 5, 6, 7. Y de blasfemar el trono de Dios. Y muchos blasfemos se han levantado diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy Israel, yo soy Jehová. Y le cantan. Le cantan canciones, le dicen padres. Cristo, Salvador, como si Él hubiera muerto en la cruz, como si Él fuera el Mesías que resucitó a Lázaro y mostró su gloria. Esa gloria lo va a demostrar de nuevo el día que Él se presente con grande poder y gloria. Todos van a resucitar, todos, bueno, malo, perverso, todo. Tremendo, ahí va a ser el lloro, como dijo Jesús, el lloro y el sufrir de dientes.
Libro de San Lucas 9:26. Hermano, espero que el estudio les haga agradado sobre el Hijo del Hombre, el único Salvador, unigénito Hijo de Dios. Tiene dos: el Verbo hecho carne, lo celestial, y en la carne como Hijo de David, y en el Espíritu Hijo del Altísimo, por la resurrección de los muertos, como dice Romanos 1, 2, 3, y por promesa dada a David según la carne. Ahí lo dice. Libro de San Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y con sus ángeles. El que se avergonzare de mí, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en su gloria de su Padre con sus ángeles. Y el único que dijo Padre, que se atrevió a decir Padre y lo juzgaron, fue Jesús. Jesús le decía: Padre, mi Padre me ha enviado. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y los judíos, ¿qué? ¿Le está llamando al bendito Dios Padre? De Él he salido. Mi Padre me ha enviado. Mateo, Lucas, Juan, Jesús habla más de 100 veces Padre. En el reino de mi Padre. Y el único Hijo de Dios testificado en la Biblia, cuando Jesús fue bautizado, Dios mismo, yo no creo que Dios mienta, Él es mi Hijo amado. Tremendo. Él es su Hijo amado. Y aparte de Él, Dios no tiene otro hijo. Ahora nosotros somos creación del Padre y del Hijo. Por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios creó su sustancia y por medio de su sustancia creó las cosas. Y Dios no tiene otro hijo, se llama el unigénito Hijo de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos por el amor que Él tiene a su Hijo, porque Dios hizo a su Hijo, libro de Romanos 8:29, lo hizo primero y después crea lo resto para que todos llevemos la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Lean Romanos 8:29. Voy a leerlo. Ya terminamos con los estudios. Falta un texto bíblico. Qué hermoso. Ya también se terminó. Quisiera haber explicado más, pero yo lo corto las explicaciones para que poder abarcar. Dice: porque a los que antes conoció también predestinó. Hay una predestinación para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Uno. No por ahí como un miserable anticristo. Dijo: Dios tiene dos hijos, uno en el cielo y el otro en la tierra. Tiene al primogénito, el unigénito. ¿Sabe lo que significa primogénito? Es único. Primero. Y unigénito quiere decir único. Único. Ni un ángel se puede comparar a este único Hijo. Porque Él es primogénito y es unigénito, único.